Bueno, muy buenas noches, respetados estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la tercera webconferencia del curso Comunicación Escrita. El director de curso, Julián Perdomo, no puede acompañarnos la noche de hoy. Entonces, vamos a estar desarrollando básicamente un encuentro donde vamos a dar revisión general de la actividad final, la tarea 4, que es la revisión analítica y crítica de los textos argumentativos. Antes de eso, pues me gustaría saber un poco si ya han dado revisión, así de manera muy general, a la guía y a la rúbrica de evaluación. He tenido pues algunas preguntas respecto al desarrollo de la actividad. Es importante pues recordar que esta actividad es de carácter colaborativo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no sé si hay alguna pregunta antes de iniciar que quieran compartir o damos pues inicio. Acá. ¿Listo? Diana, ¿tienes alguna pregunta de casualidad? Suena súper pasito, no sé si me están escuchando bien. Listo, entonces voy a compartir acá, por favor, les agradezco me informen si están viendo la pantalla. Sí, tutora, sí, la tutora. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer esta revisión general de la guía. Vamos a tener un espacio de preguntas y de igual forma, pues vamos a tener algunas pues indicaciones o recomendaciones sobre cómo desarrollar esta rúbrica de evaluación, que es básicamente el producto que van a estar entregando durante esta fase final. ¿Listo? Entonces, recordar esta tarea pues se denomina revisión crítica del texto argumentativo. ¿Cuál es el texto argumentativo que van a estar haciendo revisión? Pues básicamente el que construyeron en la fase anterior, la fase número 3, la escritura del texto argumentativo. ¿Listo? Entonces, nuevamente reitero, esta actividad es de carácter colaborativo. En la mañana les estuve enviando un correo y unos lineamientos referente a el uso del foro de discusión para que puedan entonces ahí gestionar sus encuentros. He visto que ya algunos grupos están dinamizando sus contactos, compartiendo, eligiendo los roles. Eso es importante porque recordemos, esta actividad va a tener cierre el próximo martes 22 de julio. ¿Listo? Tiene una valoración de 125 puntos sobre el total del curso. ¿Listo? Y básicamente, pues lo que debemos hacer es evaluar esa producción escrita que ustedes desarrollaron mediante la aplicación de estrategias de mejora, optimizando la calidad de los textos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de esa rúbrica de evaluación que van a estar desarrollando de manera colaborativa. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues lo que debemos hacer es desarrollar un análisis crítico referente a toda la construcción de los textos. Frente a los grupos que tengo a cargo, debo decir que la mayoría pues tuvieron una muy buena ejecución del texto argumentativo, entonces va a ser un ejercicio bastante enriquecedor la evaluación de estos textos. ¿Listo? Entonces, básicamente el objeto de conocimiento se trata de desarrollar habilidades de revisión y edición centradas en esa corrección de aspectos de escritura como la coherencia, esa organización de las ideas, la cohesión, que se trata básicamente de cómo mis frases están estructuradas para contribuir a esa coherencia global del texto, la claridad y la estructura argumentativa del texto. ¿Listo? A través de esta actividad deben demostrar su capacidad para identificar errores gramaticales, de puntuación, reestructurar argumentos, mejorar fluidez y efectividad del lenguaje utilizado. ¿Listo? ¿Qué es importante acá? Pues fomentar esa autonomía y pensamiento crítico, que son habilidades esenciales para el perfil de egreso del estudiante. Una, ¿listo?
Se nos sugieren pues acá estos enlaces, los cuales pues, perdón, voy a... los cuales pues nos van a servir un poco para tener esa construcción o esa concepción de cómo vamos a estar desarrollando esta actividad. Entonces nos sugiere ir a este recurso que ya es bastante común en nuestro curso, el Centro de Escritura Javeriano, y acá pues básicamente nos comparte algunas generalidades sobre lo que es la rúbrica de actividades de aprendizaje enfocada en el proceso escritural. ¿Listo? Entonces, pues tenemos que esta rúbrica se va a ver constituida con 3 elementos básicos, ¿cierto? Es importante, pues ustedes ya tienen esa experiencia respecto a las rúbricas de evaluación, puesto que todos los trabajos son evaluados a través de estas rúbricas. Sin embargo, pues el día de hoy estuve dando revisión a algunas rúbricas que algunos estudiantes ya tuvieron la disposición de compartir a través del foro para recibir retroalimentación. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta la estructura global, ¿cierto? ¿Qué debe tener esa rúbrica? Primero que todo, los criterios evaluativos, los cuales pues nos indican cuáles son esos aprendizajes que se quieren alcanzar con la actividad, ¿sí? Entonces, básicamente es describir a grosso modo cuál es el aspecto general que se va a estar evaluando en ese texto, ¿listo? Luego los descriptores, pues básicamente nos dicen cuál es el alcance de esos logros esperados en cada nivel de desempeño, y los niveles de desempeño generalmente son cuantitativos, cualitativos o mixtos, en el cual pues damos una descripción general de qué debe alcanzar el estudiante en cada uno de esos niveles específicos. ¿Listo? Entonces la intención es que revisen estos documentos porque la rúbrica, los aspectos preliminares que se deben tener en cuenta, el diseño de la rúbrica, acá tenemos pues un ejemplo. En un momento vamos a ver los 2 tipos de rúbrica que se encuentran a nivel general para que tengan una idea de cuál es la que ustedes deben aplicar en el curso y en esta tarea en específico. ¿Listo? De igual forma, también tenemos otros recursos. Tenemos entonces un recurso directamente de la UNAT, que es importante que lo revisen. También tenemos entonces pasos y estrategias para una revisión efectiva, revisión de textos, un video y el instructivo para las normas APA. ¿Listo? Entonces, para este desarrollo de la actividad, básicamente recordemos nuevamente, es una actividad de tipo colaborativa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esa rúbrica que ustedes van a desarrollar va a ser un producto del trabajo colaborativo. ¿Listo? Entonces, deben elaborar de manera colaborativa, nuevamente, una rúbrica de evaluación en línea para los textos argumentativos. Las categorías que se sugieren en esta guía son las siguientes: claridad y coherencia, uso de conectores, planteamiento de la tesis y desarrollo de argumentos, uso del lenguaje y gramática. En gramática, ¿qué tenemos? Entonces, ortografía, puntuación, concordancia. Sin embargo, pues tengo una pregunta acá. ¿Creen ustedes que estas sugerencias serían suficientes para hacer una evaluación analítica de los textos? Profe, buenas noches. ¿Puedo hacerle una pregunta? Señora, perdón. Profe, es que en el momento que usted dice que en línea, o sea, ahí cómo sería, es que no te logro entender. ¿Toca hacer así como una línea de tiempo o estoy perdida, profe? No, no, señora. Joana, gracias por la pregunta. Bueno, el producto, nuevamente reitero, el producto que deben entregar en esta última fase es una rúbrica de evaluación. ¿Listo? Esa rúbrica de evaluación pues debe estar enfocada a evaluar el texto argumentativo que ustedes estuvieron presentando en la entrega pasada, en la etapa
3, el desarrollo o la escritura de los textos argumentativos, ¿listo? Cuando se dice en línea, es básicamente, pues, tener en cuenta, pues, la participación de todo el grupo. Y de igual forma, les quiero decir que, por ejemplo, en Google Sheets, creo que es, el Excel de Google, pues permite la creación de rúbricas de evaluación. ¿Listo? Entonces, en un momento, pues les voy a estar mostrando así a grosso modo cómo podrían utilizar esta herramienta, la cual pues les facilitaría mucho ese proceso de evaluación. Entonces, acá la guía nos sugiere estos criterios o estas categorías, 5 categorías. ¿Listo? Claridad y coherencia, uso de conectores, planteamiento de tesis, uso del lenguaje y gramática. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que con estas categorías sugeridas en la guía sería suficiente para dar evaluación al texto que ustedes escribieron? ¿O tendríamos que agregar algo más de pronto? Pueden responder en el chat también. Ya les explico, perdón, no había visto las preguntas, no me habían arrojado las notificaciones del chat con los que tengo que... Listo, ya ahorita, Laura, ahorita te doy respuesta a cómo pueden, no sé por qué no me está actualizando el chat, cómo pueden entonces ver sus compañeros, en un momento ya les indico. Ana Marcela, ¿debemos revisar los textos de todos los compañeros o solo elegimos uno? Ya voy a estar explicando. Entonces, bueno, primero que todo, revisemos esto. Acá la guía nos sugiere estas 5 categorías, pero son sugeridas. No significa que ustedes van a hacer su trabajo solo enfocados en estas 5 categorías. Ustedes deben crear más categorías más completas y detalladas. En un momento, pues, revisamos entonces cómo hacemos ese detalle de los niveles por cada uno de estos criterios de evaluación. ¿Listo? Estos criterios o estas categorías que acá nos sugieren, sin lugar a dudas, son muy generales o muy globales. ¿Listo? Claro que sí, sí. Leinis, ay, lo siento, siempre me pregunto cómo pronunciar tu nombre. Exacto, tienen que ingresar más categorías porque estas no son suficientes, ¿listo? Acá esto nuevamente les reitero, es una sugerencia, ¿listo? Helenis, gracias. Listo. Entonces, ahora, una vez ustedes tengan ya definidas sus categorías, ¿listo? Ustedes se han dado cuenta que en sus rúbricas de evaluación de los trabajos, en todos los cursos, generalmente pues tiene un número determinado de criterios. A veces son 3, a veces son 4, incluso 5, ¿listo? Por lo tanto, pues ustedes pueden tener 5 o si desean pueden incluir más criterios de evaluación, ¿listo? Eso ya es decisión del grupo. ¿Qué es importante acá referente a las preguntas que tenían en el chat? Dice, aplica la rúbrica de evaluación de los textos. Entonces nos dice, aplicar de forma individual esa rúbrica de evaluación diseñada en el paso anterior para revisar, primero que todo, el texto propio, ¿sí? El texto propio. Y después de eso, de esta manera, pues estaríamos haciendo un proceso de autoevaluación y luego de ello vamos a hacer un proceso de coevaluación. Entonces, en el grupo elegimos a otra persona, a otro estudiante, para hacerle el proceso de coevaluación con esa rúbrica que hemos creado. Entonces, ¿cuántas rúbricas van a aplicar? 2, ¿listo? La autoevaluación y la coevaluación. ¿Listo? Ahí tenían esa pregunta. Entonces ahí ya damos respuesta. Ustedes eligen el compañero con el que deseen trabajar. ¿Listo? En algunos grupos hay 4 estudiantes, por lo tanto, pues pueden dividirse de esa manera. O cuando son pues grupos de 5 estudiantes, ya es autonomía de ustedes cómo desean estructurar esa evaluación. ¿Listo? Máximo, ¿cuántas categorías? Bueno, acá nos proponen 5. Podemos dejar las 5, ¿sí?
Si desean agregar una más, también podría ser. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta entonces en la sumatoria total, ¿cierto? Porque en alguna rúbrica que estuve dando retroalimentación el día de hoy, simplemente pues había escrito tal cual estas categorías y había escrito entonces una numeración general que estaba desconectada o no presentaba entonces como una explicación referente a qué o a cuánto puntaje podría alcanzar en cada uno de estos criterios. ¿Listo? Entonces, Edward, digamos 5 o 6 categorías, creo que es suficiente para abarcar toda la evaluación crítica del texto. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es importante acá? ¿Cómo deben hacer, con mucho gusto, Eduardo, cómo ustedes deben hacer esa evaluación, autoevaluación y coevaluación? Es necesario que cada uno de ustedes entregue en el entorno evaluativo la evidencia de su trabajo. ¿Listo? O si desean, entonces, porque de esa manera sería más sencillo el proceso de calificación. Porque si entonces recopilan todo en un trabajo, tendrían que ser muy específicos y detallados a quién corresponde esa autoevaluación y esa coevaluación. Por eso mi sugerencia es que en la evidencia entregable ustedes estipulen pues los integrantes en el trabajo, los que contribuyeron ahí al desarrollo del trabajo, incluyan la rúbrica de evaluación y también incluyan la aplicación de esa rúbrica en la autoevaluación y en la coevaluación. ¿Listo? Recuerden también que al igual que como es el proceso de evaluación en la UNAD, pues ustedes al final tienen unos comentarios generales o globales de ese trabajo. Entonces también es requerido que incluyan al final un comentario reflexivo sobre esa evaluación que desarrollaron. ¿Listo? Ana Marcel, profe, ¿qué pasa si aún todavía no se logra comunicación? Eh, Recuerden que nosotros, pues, la intención es que usen el foro de discusión para comunicarse con sus compañeros. Entonces, si digamos a más tardar el día jueves no hay comunicación, no hay respuesta, en ese caso, pues se podría entonces generar ya un trabajo de forma independiente, porque pues ya el trabajo es para ser entregado el 22. Sin embargo, es importante aclarar que debe quedar la evidencia en el foro de que ustedes trataron de establecer pues la comunicación con sus compañeros. ¿Listo? No es que digan, no presenten ningún comentario, no busquen la forma de gestionar el contacto con ellos y al final pues entreguen un producto individual. No, tiene que quedar la evidencia, nosotros revisamos de que efectivamente pues el estudiante trató de ponerse en contacto con los compañeros y no fue posible, no hubo respuesta, por lo tanto pues tuvo que entregar el trabajo de forma independiente, pero que no es lo ideal, pero pues si se da el caso, debe pasar. ¿Listo, Ana? Bueno, entonces, ahora pues quisiera compartirles acá rápidamente. Quiero saber si hay algunas preguntas referente acá al desarrollo de la guía en general. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Recordemos o recapitulemos. Desarrollo de rúbrica es colaborativo. ¿Listo? Aplicación de rúbrica es autoevaluación, o sea, evalúo mi propio texto, y coevaluación, evalúo el texto de otro compañero de mi grupo. ¿Qué es importante acá, por favor? Que escriban los títulos de los textos, ¿sí? Escriban los títulos de los textos. Quizás sería también buena idea si tienen acceso al texto de su compañero, también anexarlo ahí al documento, al igual que el propio, para de esa forma pues yo tener así una visión o el director y yo tener una visión más global de cuál fue el trabajo que ustedes desarrollaron, porque pues si no hay una contextualización, pues
va a ser muy difícil entonces comprender si la evaluación que están aplicando es adecuada o no. Listo, Helenis, señora. Profe, qué pena, buenas noches, tutor y Tranquila. compañeros. Yo tengo una duda. Si vamos a Señora. entregar cada uno para agilizar nuestras calificaciones y eso, Ujú. en la portada se van los nombres de todos los compañeros y la autoevaluación de mi texto más la autoevaluación que hice del compañero. La coevaluación, sí señora, es correcto. Ujú. Entonces, sí señora, entonces en la portada, por favor, escriben los nombres de los compañeros que aportaron al desarrollo de la actividad, ¿cierto? También, pues obviamente van a escribir, anexan la rúbrica que desarrollaron, escriben su autoevaluación con su texto y obviamente su nombre. Y la coevaluación, título del texto de su compañero más el nombre de su compañero. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, listo. Muchísimas gracias por la pregunta, Lenis. Bueno, entonces acá les quiero compartir básicamente de forma muy rápida. Existen dos tipos de rúbricas a nivel general, las que son llamadas holísticas o globales y las analíticas. Las holísticas, pues básicamente son muy globales, la evaluación que se hace, pues no requiere tanto detalle y especificidad como si lo requiere la analítica. Nosotros vamos a estar desarrollando una rúbrica analítica. ¿Listo? Entonces se utiliza para evaluar esas partes del desempeño del estudiante, desglosando cada uno de los componentes y criterios para obtener una sumatoria o calificación total. Entonces, en este tipo de rúbricas se determina pues básicamente el estado del desempeño, se identifican esas fortalezas y aspectos a mejorar, oportunidades de mejora que el estudiante debe tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué es importante pues acá? Que tengamos los criterios, los descriptores, criterios o categorías, como los vimos ahorita, los descriptores de cada una de estas categorías y también tengamos pues esta descripción de los niveles, ¿listo? De igual forma, como les decía, es importante tener en cuenta esta fila donde se incluye pues esa valoración final, ¿listo? ¿Por qué? Porque vamos a estar desarrollando una rúbrica mixta en la cual tenemos en cuenta aspectos cualitativos y cuantitativos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se elabora esa rúbrica de evaluación? Pues primero que todo desarrollar o determinar el objetivo de aprendizaje, el cual pues ya lo tenemos establecido en la rúbrica de evaluación. Vamos a estar haciendo un análisis y evaluación detallada y crítica del texto argumentativo que compusieron a través de una autoevaluación y de un compañero a través de una coevaluación. ¿Listo? Se identifican esos elementos o categorías a valorar. ¿Listo? Una vez pues ya tengamos ese objetivo, entonces vamos a determinar cuáles son esas categorías que vamos a estar evaluando. ¿Listo? Recuerden que la guía nos dio 5 categorías sugeridas, pero son sugeridas. Ustedes pueden tomar, pueden adaptar esas categorías, pero pues también pueden crear las suyas. ¿Listo? Se definen entonces los descriptores o las escalas y los criterios. Este, pues básicamente es la parte más fundamental de la rúbrica, ¿cierto? Los criterios de evaluación, esos son esos factores que determinan la calidad del trabajo y se conocen como los indicadores, deben ser claros, relevantes y medibles o cuantificables. Y las escalas de calificación, entonces pueden ser cualitativas, como nos ofrece acá el ejemplo, excelente, bueno, regular, sobresaliente, como las que tenemos en nuestros entornos evaluativos que son alto, medio, bajo o no presentado, ¿cierto? Y pues en esos descriptores de desempeño, teniendo en cuenta cada una de estas escalas, si es por ejemplo un nivel alto, cómo voy a describir o qué debe alcanzar el estudiante en ese texto para tener esa escala específica. ¿Listo? Se debe determinar entonces cuál va a ser esa valoración que debe tener cada uno de esos criterios.
¿Listo? Si se usa esa rúbrica analítica, es necesario y es fundamental establecer esa valoración cuantitativa. ¿Listo? Y bueno, acá tenemos entonces también, permítanme, acá más detallado, tenemos los indicadores, recuerden los aspectos centrales, los niveles, por ejemplo, entonces excelente, muy bien, alto, medio, bajo o no presentado. Y los descriptores, pues es esa progresión o esa descripción de cada uno de los niveles de logro. ¿Listo? Entonces, nuevamente les reitero, tenemos entonces que desarrollar una rúbrica analítica, ¿listo? Para un texto. Es importante entonces la revisión de esos recursos que se encuentran en la guía para que tengamos una comprensión global de cómo desarrollar esa rúbrica, ¿listo? No es una global, es una analítica. Entonces, bueno, quería mostrarles así a nivel general en las hojas de cálculo. Perdón, acá, uy, esto está, permítanme. ¿Dónde es que no lo encuentro? Cálculo, boletín, ausencia. Creo que eso solo se permite en Google Classroom. Bueno, entonces la intención, si ustedes entonces desean, permítanme que estoy buscando acá, pueden crear, utilizar a través de Excel la creación de esa rúbrica con el proceso pues de facilitar la sumatoria de cada uno de los niveles. Acá no me aparece rúbrica. La tenía acá. Y entonces la intención, como les decía, es eso, desarrollar esa rúbrica, tener en cuenta que debe tener esos componentes, las categorías, los descriptores o escalas por cada categoría y los niveles de las escalas, los cuales son entonces cualitativos y cuantitativos. ¿Listo? Creo que había otra pregunta anteriormente referente a la organización de los grupos, perdón, no recuerdo. Laura. Entonces, bueno, yo por lo menos, Laura, ¿qué grupo perteneces? La intención, Laura, y los demás es, reitero, hagan uso del foro de discusión. ¿Listo? En el foro, pues, ustedes que colocan la información personal, pueden ustedes definir si se van a reunir a través de Teams o colocar su número telefónico en el caso de que quieran entonces generar grupos por WhatsApp. Por ejemplo, acá está, tengo un estudiante que desarrolló completa sobre para desarrollar el trabajo. Y pues este tipo de evidencias es importante tenerlo en cuenta con el propósito de ver que se hizo el deber de generar la organización del trabajo. ¿Listo? Permítanme, ya les muestro. Ok, entonces acá, por ejemplo, el compañero muy organizadamente detalló todo lo pertinente a generar el grupo. Miren, él detalló todo, la creación del grupo, también generó un chat de WhatsApp en el cual pues él asumió también el rol de alertas, ¿listo? De entregas, perdón, y pues compartió esa información por el foro. Ahí entonces organizó su trabajo con los compañeros correspondientes. Eso es algo que pueden, que pueden desarrollar. Laura. Laura, eres del 5. Entonces, permíteme, yo veo acá, Laura, creo que yo te tengo a ti. Perdón. Y entonces, pues, la intención básicamente es esa. No sé si en el momento hayan otras preguntas. Laura, espérame. Eso está... Laura, ya comentaste.
¿Listo? Bien. Entonces, acá este grupo, ¿cómo? Perdón, ya muestro para ver cómo se puede visualizar. Bueno, aunque creo que eso me visualiza es a mí, no sé si a los demás. En un momento, Laura, ya te muestro, ¿listo? Para que veamos entonces cuáles son tus compañeros. Entonces, estudiantes, quisiera saber si hay alguna inquietud referente al desarrollo de la actividad. Recuerden, pueden hacer uso, hay diferentes programas, perdón, les quiero compartir acá, se me iba olvidando. Tenemos entonces algunas de estas herramientas, las cuales pues nos sirven para desarrollar actividades o las rúbricas de evaluación. Rubistar es un programa muy intuitivo de manejar. Entonces les voy a compartir este enlace para que lo tengan en cuenta si requieren o quieren echarle una revisada. De igual forma, pues también si desean, entonces es importante que usen, bueno, pueden utilizar programas como lo que es Excel, Word, si desean, o el programa con el cual se sientan más cómodos y pues sientan que les puede generar una facilidad en el manejo y desarrollo. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta referente al desarrollo, algo con lo cual no se sientan cómodos, aún tengan alguna inquietud o ya está todo claro. Recordemos, por favor, entrega del trabajo, preferiblemente individual, ¿sí? Pero esto no quiere decir que el trabajo lo vayan a desarrollar de forma individual. Me refiero en el entorno educativo que suban el documento de forma individual, ¿listo? ¿Por qué? Porque facilita bastante la revisión, ¿listo? Sin embargo, en la portada pues escriben el nombre de todos los integrantes que contribuyeron al desarrollo de la actividad, eh, anexan su autoevaluación y su coevaluación. Y nuevamente reitero, plazo que les pienso es adecuado en caso de que no se hayan organizado con sus compañeros de trabajo hasta este jueves 17 para que puedan organizar entonces el trabajo. ¿Listo? Si no hay respuesta, por lo menos debe quedar la evidencia en los foros de que ustedes trataron de contactarse y no hubo respuesta. ¿Listo? Joana, señora. Profe, una pregunta, es que no le entendí muy bien eso lo de la entrega del trabajo. O sea que, o sea, el trabajo se entrega, se hace colaborativo, pero cada uno lo sube individual. Sí, les doy dos opciones, Joana. La primera, pues entonces una sola persona recopila toda la información en un solo trabajo, ¿listo? Obviamente en la portada incluye los nombres de todos los participantes, esa es la primera opción. Y la segunda es que desarrollen obviamente el trabajo colaborativo, pero cada uno de ustedes suba de forma individual el trabajo. ¿Por qué? Porque esta segunda opción facilita más el proceso de revisión, ¿sí? Ya que no va a tener todo en un solo documento, sino que va a ser más práctico, ya que se va a ver, por ejemplo, Joana calificó, digamos, a Ana Marcela, ¿listo? En ese caso, pues ahí ya queda más práctica ese proceso de calificación. Es como más para facilitar un poco ese procedimiento. Ana, señora. Profe, buenas noches. Buenas noches, señora. Qué pena, lo que pasa es que no entendí muy bien lo de la revisión. O sea, yo me reúno con otra compañera, obviamente pues en grupo, digamos, somos cuatro, entonces yo le reviso el trabajo a uno y otro me lo revisa a mí. Sí, digamos, O, señora, perdón. o escogemos dos y revisamos dos. Es que no entendí muy Eh, bien. Listo, tranquila. Me remito nuevamente a la Gracias. rúbrica. Sí, señora, tranquila. Mira, nuevamente, entonces nos dice que la aplicación de la rúbrica es realizar dos aplicaciones. Primero, un proceso de autoevaluación, por lo tanto, yo voy a revisar y a calificar mi propio texto, ¿listo? Con base en la rúbrica que yo creé. Y segundo, en el grupo colaborativo, pues entonces yo voy a definir con otro compañero que le voy a hacer la coevaluación a su texto,
¿listo? En ese caso, pues el compañero tendrá que facilitarme su texto para yo poder hacer esa revisión, ¿listo? Entonces voy a hacer dos aplicaciones, mi autoevaluación y coevaluación al trabajo de un compañero, cualquiera del grupo. Ustedes ahí tienen la autonomía de elegir el compañero con el cual quieren trabajar, ¿listo? ¿Sí queda claro, Ana? Sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Laura, señora. Profe, qué pena, lo que pasa es que tengo el internet un poquito intermitente. No sé si de pronto explicaste la parte de, digamos, si no aparece ninguno de mis compañeros, me autocalifico a mí mi propio trabajo, ¿verdad? Sí, en ese caso, pues sería así solo una mitad del trabajo, en el sentido de que, pues no, si no aparece nadie, obviamente quedando la evidencia, nosotros ahí revisamos en el foro, eh, pues obviamente solo podrías hacer tu autoevaluación. ¿Listo? Profe, y ese plazo es hasta este jueves, ¿verdad? Este jueves sí, porque realmente ya les quedaría muy complejo dar más Sí, espera. una Eh, semana. sí, exacto, porque pues Perdón. el trabajo ya se entrega ahorita el 22, o sea, dentro de una semana. Entonces, por eso mi plazo o lo que les propongo es eso, den espera hasta el jueves. Obviamente, entre hoy y mañana, publiquen ahí en el foro de que trataron de contactarse, esperen hasta el jueves y si no, pues empiecen a trabajar de forma independiente. ¿Listo? ¿Más preguntas? Profe, si somos Catherine, pues en ese caso pueden hacerse muy poquito tiempo. Sí, la verdad, pues bueno, esta fase de hecho dio inicio el 7, ¿fue? Al 8, sí, la semana pasada. Entonces, pues sería tener en cuenta esos plazos. Em, Listo. Ana, ahí toca gestionar y pues revisar cómo pueden. Entonces, esperemos que se comuniquen pronto. Sin embargo, pues tú de todas formas, Ana, en ese caso, eh, ya te explico, Helenis. En ese caso, Ana, mi recomendación para que no te sientas como alcanzada de tiempo, sería que vayas adelantando algunos criterios, ¿listo? O tener en cuenta entonces algunas ideas con el propósito de que si puedes organizar esa gestión con los compañeros, pues entonces ya tengas algo adelantado, ¿listo? Algunas ideas o un borrador general de lo que esperarías. Entonces, bueno, si son números impares, pues no importa, realmente ustedes eligen ahí cómo podrían hacer. Por ejemplo, dale, Ana, listo. Por ejemplo, yo le reviso a Joana, estamos en grupo Joana, acá las personas que tengo acá en este momento en vista. Stephanie, Joana, Helenis, Edward y Ana Marcela. ¿Listo? Entonces, yo le reviso, hago la coevaluación de Joana. Joana hace la de Helenis, Helenis hace la de Edward, Ana Marcela hace la de Edward, Helenis, bueno, ya lo había dicho, sí, ustedes ahí eligen cómo sería la dinámica, la verdad ahí no interesa mucho, sí, de pronto tienen que repetir porque solo se comunican, bueno, no, ahí en ese caso no se repetiría. O sea, ustedes deciden ahí la dinámica de la coevaluación, ¿listo? No hay problema con que sean números impares, ustedes deciden si alguien tiene que repetir, no importa, realmente lo importante es evidenciar que realizan ese proceso coevaluativo, ¿listo? Helenis, sí señora, bueno, perfecto. Muchas gracias ahí, Laura, por dar respuesta. Reitero nuevamente, recuerden, hasta este jueves es mi sugerencia de que traten de tener contacto efectivo con sus compañeros en foros. Pero importante que quede esa evidencia, no es que nosotros el lunes, el martes, perdón, el miércoles que vayamos a revisar, veamos que revisemos foros, ustedes hagan una entrega individual, revisemos foros y nos demos cuenta que no tuvieron participación en foro, no trataron de comunicarse con sus compañeros, porque eso sí puede afectar
la parte evaluativa del trabajo colaborativo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de pronto que les pueda colaborar? Recuerden, por favor, nuevamente, los niveles de evaluación o los niveles que corresponden a la descripción de cada criterio deben tener entonces una parte o un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. ¿Listo? Mi sugerencia, por ejemplo, esta actividad vale 125 puntos. En ese caso, ustedes pueden hacer la rúbrica que tenga una sumatoria total de 125 puntos. ¿Listo? De tal forma, pues, están siendo coherentes con lo que se aplica acá en la etapa y les facilitaría el trabajo. Recordemos, mínimo, o bueno, los sugeridos son 5 categorías de evaluación, máximo 6, no escriban más, no redacten más, porque pues entonces ya sería un proceso muy denso y muy complejo para ustedes. Traten de simplificar, pero eso sí, sean muy detallados en cuanto a la descripción de los niveles. ¿Listo? Recuerden que su evaluación establece niveles por cada criterio, entonces nivel alto, nivel medio, nivel bajo y nivel no presentado. O si quieren tener entonces otro tipo de valoración con excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente, también lo pueden hacer. Pero es importante que tengan los dos componentes, cualitativo y cuantitativo. ¿Listo? No es solamente que, y debe tener pues obviamente la sumatoria. ¿Listo? Recordemos entonces, por favor, pues hacer revisión de esos ejemplos que nos aparecen ahí en los recursos que tenemos en la guía, de tal forma pues que entendamos y comprendamos que debe tener esa sumatoria. Ustedes pues yo pienso que ya están muy familiarizados con el proceso de evaluación por rúbricas y pues ya se dan cuenta que cuáles son esos componentes. O sea, ese es el mejor ejemplo que pueden tener. ¿Listo? Que tenga esa sumatoria total. Es importante que la incluyan ahí en el desarrollo de la autoevaluación y la coevaluación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algo más, una duda, inquietud? ¿Algo más que quieran aportar? Muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Si nos surgen más preguntas, recuerden que a través de Teams o los foros nos comunicamos, estamos ahí muy pendientes de dar respuesta a sus inquietudes. Y por favor, lo que les digo, les reitero, es importante que dejen la constancia en los foros de que trataron de contactarse. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes. Con esto pues damos por finalizado el espacio. Espero que hayan tenido claridad sobre el proceso de elaboración de esta última fase. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buena noche. Laura, me quedo con... Señor. Mejor dicho. Señor, perdón, por ahí. Me quedo con Laura un momentico para indicarle el grupo. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes. Feliz noche a todos. Profe,